Hola, buenos días. Me habéis hecho algunos una pregunta muy interesante y que creo que merece la pena tratar en un vídeo. Y es si debemos modificar la idea de calidad o el nivel de calidad que teníamos de algunas empresas por su comportamiento desde que se inició el parón en marzo de 2020. Y creo que es una pregunta que tiene mucho sentido hacerse. Porque hay muchas empresas de las que considerábamos de alta calidad que durante el parón han mantenido o incluso aumentado sus beneficios. Como por ejemplo muchas del sector de alimentación, consumo, agua o electricidad. Me refiero a empresas como 3M, Colgate, General Mills, Procter & Gamble, Seventren, Iberdrola, Ebro y muchas otras. Sin embargo, otras que antes del parón también considerábamos de buena calidad, pues han tenido una bajada de resultados importante, como por ejemplo Inditex, BASF, Adidas, AENA, Louis Vuitton, Klépierre, McDonald's, Coca-Cola y otras. Así que creo que tiene sentido, mucho sentido, pararse a pensar en esto y ver si en algunas empresas tenemos que hacer una especie como de bajada de categoría. Pero yo creo que esto ha sido y sigue siendo una situación tan absolutamente excepcional e imprevisible que no debemos modificar la idea de calidad que tenemos de ninguna empresa, ni para bien ni tampoco para mal. Porque creo que ni las que se han visto afectadas por el parón son ahora peores empresas, ni tampoco las que no se han visto afectadas por el parón realmente son mejores empresas. Porque esto es una cosa tan imprevisible y tan extraño que ninguna empresa realmente había hecho nada para prepararse para algo así, sino que ha sido más bien casualidad que haya afectado más a unas que a otras. Porque yo creo que lo que ha pasado es que realmente se ha dado una sucesión de hechos que nadie podía predecir y que tal como se han desarrollado pues ha afectado más a unos negocios que a otros. Pero sin que ningún grupo de esas empresas, el que lo ha hecho bien digamos y el que lo ha hecho peor, hayan hecho nada distinto de las del otro grupo, ni para bien ni para mal. Quizás sí podríamos pensar que si cada X años se repite algo parecido a esto, pues sí que tendríamos que hacer esa diferenciación de calidad. Porque claro, si se repite esto o algo parecido a esto en el futuro, pues lo más probable es que los dos grupos se comporten de una forma parecida a como lo han hecho ahora. Unos manteniendo o subiendo resultados y otros bajándolos. Pero es que yo creo que si cada pocos años se repite algo así, pues entonces tendríamos que aprender a vivir de una forma totalmente diferente porque nuestra vida no se parece en nada a lo que conocemos hasta ahora. Así que tendríamos que replantearnos la vida entera. Y espero y deseo que eso no pase, claro. Por eso creo que es imposible saber si a las empresas que más les ha afectado el parón lo harán mejor en lo que a nosotros les queda de vida que a las que no les ha afectado el parón o no. Así que creo que pensar a partir de ahora que las empresas a las que no les ha afectado el parón son mejores de lo que creíamos y que las empresas a las que sí les ha afectado el parón son peores de lo que creíamos, nos iba a llevar a cometer más errores que aciertos en el futuro y por eso no lo recomiendo. Para mí todas ellas son igual de buenas de lo que eran antes del parón. Y esta situación tan especial y tan extraña creo que no debemos tenerla en cuenta para modificar la calidad de ninguna empresa. Porque probablemente no volvamos a vivir una situación tan extrema como esta y porque si llegamos a vivirla podría ser completamente diferente a esta y afectar a cada empresa de una forma muy diferente a como lo ha hecho esta situación. Y yo me despido ya hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.